Y vamos a cerrar la semana de una manera que a nosotros nos parece muy, pero muy interesante, importante, porque vamos a tener oportunidad de hablar con uno de los dirigentes políticos más importantes de la provincia, más reconocido, más respetado. Su nombre solo ya dice todo, ¿no? Sobre todo dentro de lo que es el mundo, el planeta del Partido Justicialista. Asesor político del gobernador de la provincia y con una larga trayectoria en la vida política de Salta. Ustedes ya lo conocen, es nuestro querido amigo, es el licenciado Moisés Alberto Sánchez, el chino, como lo conocemos todos. Lo hemos invitado, queremos hablar con él, que nos haga un panorama de cómo ha visto este discurso de Macri particularmente, que hablar de política, pero cómo nos gusta hacerlo, por arriba, mirando por arriba de las cosas y no meternos tal vez en cuestiones muy coyunturales. Chino, gracias por venir, ¿Qué gusto, tal, Daniel? ¿Cómo te va? un Ya me gusto como presenta como siempre. casi candidato, ¿no? Yo Sí, ya, yo lo voy a sí. ver como candidato, yo digo, ¿alguna vez lo voy a ver como candidato a mi amigo el chino o no? Y sí, como me presenta, por lo menos tengo que ser candidato a gobernador, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿eh? Pero la verdad que sí, bueno, sin lugar a dudas, son una de las figuras más reconocidas de la política de Salta, Chino. Bueno, Chino, ¿cómo estás viendo esto? Primera charla de este año, tendremos varias, pero bueno, ¿cómo estás viendo esto? Habiéndolo escuchado a Macri, ¿cómo estás analizando el contexto este? Bueno, vos lo viste, ya dijeron toda la dirigencia, creo que caracterizaron, dijeron las cosas que faltaban, principalmente creo que desde una visión crítica, ¿no? Lo que faltaba, porque es un acto importante, justamente el inicio de un nuevo periodo de gobierno, y casi nos aproximamos, digamos, al 2019, entonces todos quieren ver resultados y entonces son bastante críticos con el resultado, me parece. Pero yo digo, creo que, no sé si te suena, pero me parece esto de que sintetizando, digamos, lo que dijo Macri, lo peor ya pasó. Así Sí, dijo, ¿no? Así dijo. ¿Te suena a vos, estamos mal, pero pero vamos vamos bien? bien, más o menos, sí, yo hice un paralelismo con eso. Es como que ya Sí. lo escuchamos esto. Es decir, viejo es, ¿no? Sí. Bueno, y creo que también esa visión crítica de que esto no es así, no es así, también es, digamos, una visión, esa visión de la sociedad polarizada. Si vos Ujú, recordás, cuando llegó Macri, un requerimiento era salir de esa polarización, ¿no? sí. Y resulta que, bueno, el primer año sacó algunas leyes, lo acompañaron todo y después polarizó él la sociedad. Escuché a varios dirigentes que dicen, bueno, le resultó políticamente, pero económicamente no le resultó, digamos, Ujú, esa polarización. ¿Por qué? Y porque justamente comienza a peligrar, es decir, que el proceso social o la conflictividad social quede dentro de los parámetros institucionales. ujú, Porque fíjate vos de que sacó el 42, él en la 2015 sacó el 24, ¿no es cierto? Es decir, que institucionalmente, en primera vuelta, 24. Después ahora, porque ahí se eligen, digamos, los representantes insertos en las instituciones, ujú, ¿no? Es decir, que era magro ya desde el comienzo. Y ahora, bueno, ganó, pero con él 36, ujú. ¿no es cierto? Es decir, que institucionalmente la fuerza después para tomar esa conflictividad se hace problemática. Es decir, para mirarlo, digamos, con optimismo, le va a ser difícil transformar, es decir, que las leyes que saquen lleve, si hay una sociedad polarizada, es decir, la mayoría institucionalmente está afuera de la política de gobierno. Es decir, ¿cómo hacemos? Si tienen nada más que 70 diputados. Ujú. Es decir, que en la Cámara, por supuesto, no tiene mayoría tampoco en el Senado. Bueno, la consecuencia, ¿cuál es el decreto de necesidad y urgencia? Que bueno, empieza a salirse él de los marcos institucionales, digamos. Ujú. Entonces, me parece que esas son cosas importantes porque uno lo mira y dice, bueno, no sé, vos viste el discurso, bueno, uno qué puede decir el discurso, analizar los actores, ¿no? Los actores. A mí lo que más me llamó la atención, por ejemplo, fue ese silencio, el sonido de ese silencio de los gobernadores. El sonido del silencio de los gobernadores, que vos lo enfocabas por ahí como que decía vos recién, es como que Casi, no se encontraban las manos para aplaudir, claro, le ¿no? erraban al aplauso casi, ¿no?
Bueno, le daban al aplauso. me parece que eso son cosas que uno tiene que analizarlo. ¿Por qué? Y porque la verdad que si uno lo mira para atrás, tanto el discurso, digamos, de Cristina o del kirchnerismo, digamos, y ese enfrentamiento con el pensamiento liberal y el pensamiento de izquierda es una cuestión ya pasado, digamos. Ujú, Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasado de moda? ujú, ¿No? No es un problema de moda. Lo que pasa es que esa versión era la versión, digamos, del mundo con bipolaridad. ujú. En el 92 se cayó la bipolaridad. Exactamente. Ahora, no es que se cayó la bipolaridad y pasamos a un pensamiento único. Único, correcto. Al contrario, es Ujú, decir, el pensamiento de Perón, que era la tripolaridad, la tercera exactamente. Él hablaba posición, de la tercera bueno, posición. ese mundo hoy existe, Ujú, pero no existe la tripolaridad, sino que existe la multipolaridad. Es decir, que ese mundo, ¿no es cierto?, ya sucedió. Lo mismo es que cuando uno decía antes, vamos a hacer la revolución, y bueno, en el marco de la bipolaridad era una versión, digamos, de izquierda o de derecha, ujú, pero en realidad en el mundo lo que se discutía era la zona de influencia, digamos, ¿no? Y eso, bueno, se constituyeron centros de poder que me parece que ya Europa va quedando medio atrás, ujú, salvo Alemania, ¿no? Estados Unidos, la India, China, Rusia, y es un mundo multipolar. ujú. Bueno, cuando uno mira eso, dice, bueno, ¿cuál es la conceptualización de ese proceso en el país? Es decir, sucedió lo que decía Perón que iba a suceder, pero nosotros nos quedamos afuera, ese es el problema, ¿sí? Y socialmente ese es el problema grande que tenemos, digamos. Creo que por eso dicen, bueno, el concepto de soberanía cambió, sí. Bueno, que el concepto de soberanía antes era en un enfrentamiento, digamos. Lo que está sucediendo, decía, va a suceder el choque de civilizaciones. No, no queremos un choque, queremos una armonía, Ujú. una integración regional, una integración de los continentes, una integración multipolar, digamos, eso es lo que sucede. Ahora, ese mundo es mucho más beneficioso para nosotros, ¿no es cierto?, que el mundo de la bipolaridad. El mundo, exacto, exacto. Claro, Porque el tenemos mundo, muchas sí, oportunidades. en este mundo, claro, Es claro la que hora sí. de los pueblos, es la hora de los continentes. Bueno, bueno, analizar desde ahí, digamos, no lo analicemos desde el hoy. Miremos el pasado, sí, Ujú, ¿no? Pero si lo miramos al presente y al futuro, desde esa perspectiva es un mundo que más, que nos necesita no solo a nosotros, sino a Latinoamérica. Esa es la ujú, posición del Papa. El Papa ujú, dice, es absolutamente necesario para un nuevo equilibrio mundial la presencia de Latinoamérica. Por supuesto, la presencia de Argentina y Brasil, México son los como, países, es exacto, lo fundamental, digamos. preponderante. Ahora, es un acuerdo. Bueno, eso en la sociedad argentina es lo que nos falta, el diseño de un Estado que puede interpretar ese proceso. Ujú, Bueno, si vos lo mirás y vos decís, bueno, el discurso del presidente, tomemos las cosas que se necesitan, digamos, para el futuro, ¿no? ujú. Dice, porque ha visto que dice, como las técnicas de comunicación van desde lo particular a lo general, entonces dicen, ¿por qué nombramos tantos policías? Bueno, está bien, eso, está bien, pero en el marco de un proceso de cómo hay un control real de la seguridad, estamos afuera, digamos, Ujú, ¿no? sí, Es decir, tenemos, todavía no hemos completado la revolución agrícola nosotros, ujú, porque todavía la revolución agrícola nos puede dar muchos beneficios, ¿no? Y tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial, ¿sí? Bueno, es esencial el sistema educativo. Bueno, no tenemos sistema educativo. Ayer escuché el discurso de la la gobernadora de gobernadora provincia de Vidal. Buenos Aires, dice, el 85% de los alumnos de las escuelas públicas no tiene comprensión de textos y una comprensión de la matemática, digamos. Claro, claro, son muy malos en matemáticas y no entienden lo que leen, o sea, es una, bueno, acá, ¿te acuerdas que se hizo una prueba hace algunos años y también pasó lo mismo aquí? Claro, pero, y bueno, pero ella es la que gobierna y el gobierno, es decir, ¿dónde están los inicios de eso, digamos?
de un proceso de cambio, digamos, porque lo que prometió era, nos incorporemos al mundo. Bueno, está bien, no, es necesario incorporarse al mundo con una política de cambio, digamos, porque lo que cambió, digamos, no es que vamos a cambiar, no, el mundo cambió, la sociedad cambió. A ver, ¿qué rol cumple, por ejemplo, Internet? Por ejemplo, porque si no tenemos, si lo que cambió, digamos, el mundo, lo que cambió la forma de estructuración de la sociedad, ¿no es cierto?, es Internet. Y la superó inclusive, dicen algunos, ya a la más media, es decir, la comunicación masiva, porque es particularizada. Bueno, ¿qué hicimos, digamos? Porque, ¿qué hacemos con ARSAT? Por ejemplo, es decir, ¿qué rol cumple, digamos? ¿No? Te voy a poner otra cuestión que es esencial, digamos, uno dice, porque ha visto que esa discusión de liberales contra marxistas, y uno dice, la verdad que, bueno, si algunas reglas se cumplieran, porque no es de despreciar el pensamiento liberal por todo, digamos, si no tiene toda... Vos sé que un gran pensador, Jürgen Habermas, dice lo siguiente, dice, no vamos a discutir que el mercado tiene una capacidad enorme de producir bienes materiales. Ahora, no podemos negar también que tiene una capacidad enorme de devastación ecológica y de devastación de los valores civilizatorios, y que todavía no pudo proponer un sistema político que resuelva el problema de la pobreza. Entonces, y bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? Digamos? Te voy a decir cosas muy simples, digamos, cosas de sentido común. Por ejemplo, para articular la producción, ¿qué se necesita? Y el intercambio comercial, ¿no? Una cosa obvia. El intercambio comercial está basado en otra cuestión obvia, de que su sistema de transporte, es decir, sistema de traslación de los recursos, sea eficiente, ¿no? Si no, no hay posibilidades de integración territorial de nuestro país. Bueno, el más eficiente, el fluvial, el marítimo, el segundo, el ferrocarril, y el tercero es la ruta. Nosotros elegimos hace tiempo el peor. Ahora, bueno, Macri dice, hay que cambiar, y entonces dice, estamos haciendo tanto ruta. ¿Y los ferrocarriles? La base del desarrollo de cualquier país del mundo. Claro, pues. Mirá vos que en Estados Unidos va a decir, no, vamos a priorizar el transporte terrestre y vamos a dejar de lado los ferrocarriles. Nunca. Un presidente decía eso y nada, claro. No existía más. Te pongo otro ejemplo. El segundo elemento central del pensamiento liberal, no te estoy diciendo, no nos salgamos de la línea de su pensamiento, digamos, ¿no? Para articular el comercio se necesita el transporte. Después, para que no haya presión sobre la información y para que nadie maneje el precio, es esencial de que no haya monopolio. No haya, claro, exactamente. Y entonces, los comercializadores acá son 5, dijo. Claro, entonces es un contrasentido. Che, bueno, está bien. Empecemos a analizar seriamente el discurso de Macri. No digamos que no se hizo nada, no. La dirección que requiere este país, eso es lo que decimos. O sea que yo siempre digo, tomemos las definiciones más elementales de economía. ¿Sabes qué es un modelo económico o un sistema económico? Es un sistema de producción y de distribución del esfuerzo colectivo. Lo digamos de otra manera, es un sistema de producción y apropiación del esfuerzo colectivo. Lo digamos de otra manera, ¿no es cierto? Es un sistema de producción y de acumulación del esfuerzo colectivo. Entonces, bueno, entonces vamos al discurso de Macri. Eso es esencial. Vos sumás el ingreso y sumás los bienes y te da la misma cantidad. Claro. PBI igual ingreso nacional. Vos lo sumás de diferente manera. El tema está cómo lo distribuyen. Claro. Pero más lindo es analizarlo desde la distribución, ¿no es cierto? Por entonces eso, se supone que es eso. Se supone que se supone lo mejor, porque, claro, se supone que cuando vos, ¿cómo lo distribuís? ¿Para quién producís? Digamos, ¿no es cierto? Se supone que eso es lo central. Sí. Porque un sistema que acumula fuertemente sobre pocas personas, podría decirse es el más corrupto. Por eso existe justamente
¿viste? Cuando te cobran una tasa de interés Ujú. altísima, dice la usura, digamos, Exacto. ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando vos bajás, por ejemplo, o subís el dólar, lo que se produce es una distribución del ingreso mundial a favor o en contra del país. Y el que tiene dólares se apropia. Exactamente. Bueno, entonces dicen, ¿qué es lo que dijo el discurso de Macri? Dijo, hay sectores conservadores que quieren una política de shock y nosotros no vamos a aceptar eso. Va a ser gradual. Va a ser ¿Qué gradual. es lo que empezó a hacer desde que asumió? No, desde que asumió lo que hizo es una política de shock a favor de los que tenían más, digamos. Ah, vos sostenés eso. No, pero si así fue, digamos. Es un El dato de dólar la fue un realidad. dato de la realidad, digamos. Ese fue un producto de shock, digamos, a favor, ¿no es cierto? Y lo que se está discutiendo ahora, si es los sectores conservadores, dice él, quieren Ujú. de shock a los pobres, digamos. Ujú. Por eso la política, digamos. Entonces dice, no, dice, claro, pero ya la distribución, la furibunda distribución a favor de aquellos que tenían, acordate de las medidas, acordate de las medidas que se Ujú. tomaron, digamos. Dólar futuro, no sé, creo que algo así de 60.000 millones, una cosa, ¿no? Ujú. Dólar futuro. Aumento del dólar de 9 a 15, Ujú. ¿no es cierto? LEVAC, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa, digamos? Esas tres medidas, digamos. Ujú. Una redistribución del ingreso a favor de quién. ¿No? Pero me parece que eso es una cosa que, bueno, esa distribución, digamos, te puede dar mayor o menor. Ahora, lo cierto es que puede ser la distribución, por eso te digo yo, por eso te decía recién, puede ser que crezca, ¿sí? Pero la mayoría de la población piensa que no, y no está errada la sensación. La sensación, claro. Obviamente, claro. Digamos, ¿me entendés? Ahora le cuento a la audiencia, estamos dialogando con el licenciado Moisés Alberto Sánchez, el chino Sánchez, él es licenciado en Economía. Ahora, el presidente no hizo referencia a dos temas que yo al menos esperaba que tenga, digamos, una parte de su mensaje mucho más explícita, más larga y demás, con el tema de la inflación. El tema de la inflación, vos que sos licenciado en Economía, chino, es un problema indomable, como dicen algunos, es una fiera imposible de domar. El gobierno está tomando las medidas que son acertadas bueno, en ese caso. ¿Cuál es tu mirada como economista? Claro, como economista, digamos, y yo que analizo eso, yo siempre le digo a mis colegas, a los compañeros, les digo yo, lo toman a la inflación como si fuese la inflación la causa, y la inflación es un efecto. Por eso te digo, si vos lo mirás desde la redistribución del ingreso, ¿no es cierto? Desde el ingreso colectivo es distinto. ¿Por qué? Porque claramente, es decir, ¿por qué la puja salarial cuando vas a negociar con los trabajadores? ¿Ah? Es decir, pero digamos, lo analicemos al sistema tal cual es, ¿sí? El sistema lo que te dice es lo siguiente, te dice, si hay competitividad, si el mercado no es monopólico, nadie maneja el precio. Sí. Bueno, es monopólico, ¿quién maneja el precio? Cuando vos decís que es indomable, justamente lo que estás diciendo, ¿no es cierto?, es que que si el sistema económico hay monopolios, te manejan el precio. O sea que vos, no, como Estado, no podés hacer nada. O sea, estás a merced de esos monopolios. Y claro, pero que son, que serán 5 o 6 tipos que te y claro, si ellos todo. Manejan el precio. Claro. Claro. No tenés herramienta, como dijo Ducomne en España, como para contrarrestar eso. Pero claro, pero es así dicen todos los manuales de economía, de macroeconomía, de microeconomía, qué sé yo. Bueno, entonces para eso necesitas un Estado fuerte, que no quiere decir que vos seas, es decir, o manejan los monopolios, o maneja la política, el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que cuando vos decís esto, te estás saliendo del sistema liberal, para decir, vos lo estás diciendo,
estás afirmando. ¿Cómo va a ser para manejarlo? ¿No es cierto? Si vos crees que la variable de ajuste es el salario, cuando en realidad el que maneja el precio es el mercado. ¿Pero quién es el mercado? No es la competencia, claro. ¿me entendés?, de oferta y demanda, sino que el que tiene el monopolio maneja los precios. Entonces, la capacidad de regulación del precio es mínima. Vos fíjate que justamente en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, yo discutí una vez me invitaron a charlar, entonces le dije estas cosas, por ejemplo, de que ¿cómo haces, por ejemplo, si vos le entregás el monopolio de las comunicaciones? Después los democratizás y se lo entregas al mercado. Después, ¿cómo haces para manejarlo? Olvídate, ya está, lo perdiste. Si se lo entregaste a ellos, ya no lo recuperas más. Después, pero claro, bueno, pero la pregunta ante eso debiera ser, bueno, necesitamos realmente, en el campo de las comunicaciones, te digo, ¿no? Necesitamos realmente una comunicación, digamos, dominante, ¿no? Porque todavía me parece que en el campo de las comunicaciones se puede. Ahora en los otros campos, en los otros mercados es muy difícil, digamos. A ver, ¿cómo haces, por ejemplo, si vos decís como política central, que tienen que venir las inversiones? Es decir, vos decís, tiene que venir la inversión. Sí. Che, ¿y los empresarios argentinos? Y si vos pones una tasa de interés del 40%, a ver, ¿cómo haces, digamos? A ver, lo que quiero decirte es lo siguiente, para ser bien sintético. Cuando uno construye un Estado, ¿no es cierto?, las instituciones fundamentales son, a grandes rasgos, digo, tres, ¿sí? Para manejar la economía, digo, el sistema impositivo, el sistema financiero y el sistema de comercialización. Ahora, si esos tres elementos, ¿no es cierto?, te producen un costo tan grande, y vos tenés un diseño de Estado que no va a caminar. Entonces, por eso yo te digo, a mí me dicen, che, pero va a andar el gobierno. Digo, no va a andar. ¿Y por qué decís eso? Bueno, yo soy economista y sé que son tres cosas, cuatro, que tienen que tener un sentido. Sí. Si no tienen un sentido es muy difícil, difícil, ¿no? Me parece que esas cosas creo que tienen que analizar la dirigencia política. El gobierno de Macri no lo ve a esto, no lo analiza desde esta perspectiva que vos estás haciendo conocer a la audiencia de 7 PM, Chino, no. ¿Qué dicen los economistas del de Cambiemos o del Macri? De Cambiemos, Borda, ¿no? Claro. A la semana dijo no va a andar. Claro, porque como economista, digamos, si sos serio, analiza tres variables y ves que no, es decir, ¿cómo, digamos? Lo que te acabo de decir. Ahora, si no pones el acento en esas tres cosas centrales, es decir, en el comercio, en el sistema impositivo y en el sistema financiero, ¿cómo va a andar el país? A ver. Ahora, dentro de Cambiemos hay distintos puntos de vista, porque apareció Pratgay como si cuando llegó Macri decía, bueno, este es un maestro, nos lleva de una sola vez al paraíso. Y después el Pratgay duró poco, después apareció Sturzenegger con el manejo de las tasas y el dólar en el Banco Central. Apareció un Melconian que al principio tenía mucha incidencia en el gobierno, estuvo en Banco Nación y se fue. Y ahora llega Duhovne. O sea, dentro de tus colegas, los economistas de Cambiemos, ¿no se ponen de acuerdo entre ellos, Chino? ¿Hay distintas miradas como esta que vos estás haciendo acá? Claro, pero lo que pasa es que está bien, podés tener diferentes miradas para salir de la coyuntura, pero hay cosas que son esenciales. Por eso digamos, digo, pero nunca se han puesto de acuerdo en eso, digamos, los que son los economistas hoy conocidos o visibles de Cambiemos. Yo creo que en general, bueno, yo estudié todas las escuelas económicas y muchos compañeros fueron a las diferentes escuelas y nosotros teníamos como misión estudiarlas a todas, pero ninguna te dice esencialmente lo que tenés que hacer en cada país. En cada país vos tenés que diseñar un sistema de producción y de distribución del esfuerzo colectivo. ¿Para qué?
para que esa distribución contenga a toda la sociedad. Ahora, si te gobiernan las corporaciones, y es muy difícil, justamente ese es el problema. El problema es de que si las corporaciones están dentro del gobierno, es más difícil todavía, ¿cómo las va a convencer? Claro. La tenés de los dos lados del mostrador, digamos. Claro, y entonces, ¿cómo haces? Digamos, si a ellos les va bien, por eso te digo, el shock a favor, dicen, no, eso fue gradualismo, dicen, porque queremos más, dicen. Ahora, el problema es cuando vos analizás, digamos, lo que le sucede a la sociedad. Entonces, a la sociedad parecería, digamos, vos fíjate las cosas como son, ¿no? Vos sé que se habla, vos sé que ningún sistema económico acepta la posibilidad de la desocupación. No sé si te acuerdas de ese discurso de Perón muy famoso que sale, que siempre dice, cuando yo asumí, dice, de presidente, dice, me preguntaba, ¿cómo puede ser, haciéndole falta tantas cosas hacer a este país, que haya 800.000 desocupados? Ahora hay como, no sé cuánto. No, claro. El principal recurso es el recurso humano, y su capacitación es el segundo. Y bueno, y no tenemos un sistema educativo para capacitar. Porque todos decimos, sí, pero ¿qué le pasa al chico? ¿Qué le pasa al chico? Y no aprende, son todos los argentinos tarados. ¿Qué es lo que pasa? Lo que decías recién, o sea, el tema de la falta de comprensión, o sea, leen, pero no comprenden, o sea, debe ser lo más grave que le puede pasar a una sociedad, Chino. Pero y claro, pero ¿por qué? Porque el sistema, su currículum está invertida, entre otras cosas. ¿Cómo puede ser que el 35% de los chicos no aprendan geografía? Claro, porque está invertida la currícula. ¿Cómo puede ser? Es decir, a ver, te voy a decir, el lenguaje fundamental, ¿sí? Tenemos unidad de lenguaje, lo inició la escuela normal con la época Sarmiento, es decir, desarticulamos el lenguaje de las comunidades primitivas, ¿sí? Las comunidades originarias. Bueno, y asumimos el castellano, digamos, como lengua, ¿no es cierto? Bueno, en la matemática, unidad de medida, tenemos una unidad de medida nosotros, que es la unidad de medida de nuestra lengua, digamos, ¿no? La aritmética, la matemática. Bueno, pero esa matemática, esa ciencia, digamos, hasta el año 55 no había problema, 27 caracteres o 23, como vos quieras, pero después apareció en el año 55 lo que es la base de la revolución, de la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Que es el lenguaje binario, no está, sí, no está en el sistema educativo. ¿Y cómo lo vamos a incorporar? Sí, no está. Pero nosotros queremos, ¿no es cierto? Todavía estamos enredados con la aritmética y la matemática. Bueno, esas son cosas graves. En la geografía tenemos un capítulo, a lo sumo, digamos, una materia del secundario de Argentina. Es decir, son cosas que hay que cambiar. Bueno, es decir, ya en el mundo, digamos, en otros países, ¿qué es lo que sucede, digamos, con el sistema educativo? La responsabilidad está en el profesional, pero en el profesor, pero el profesor tiene una asistencia permanente, digamos, y sus años de antigüedad no lo califican, sino que al contrario, digamos, lo hacen, tienen que prepararse permanentemente porque el mundo ha cambiado. Entonces, ¿cómo hace? Los sistemas pedagógicos han cambiado, la arquitectura de la escuela ha cambiado. Bueno, son cosas enormes que, bueno, por eso te decía, pero no entremos como si fuese un mundo ideal, ¿no? Yo lo que te digo es lo siguiente, el discurso del presidente, ¿está? Eso íbamos a analizar. Volvamos a porque ese es el origen, digamos, de todo esto que estamos charlando. Vos decís, a 2 años, el inicio, por lo menos, de la dirección, porque él dice, estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien. El camino, lo peor ya pasó. Bueno, pero no sucedió ni siquiera arreglamos lo peor, digamos. No, pero aparte dice que las cosas buenas son invisibles, no se ven, o algo así. Medio enana, dice.
¿Ah? Claro, es una cosa medio extraña, ¿no? Porque dice, Es hemos hecho cosas buenas, pero no sé, una cosa medio difícil. un crecimiento invisible. Invisible. Chino, Sí. tenemos que ir a una pausa, pero se queda con nosotros el chino para seguir charlando. Cuando volvamos a la pausa, nos metamos con el tema de, bueno, el discurso del presidente, va por los 2 años, va por la reelección Macri, no va. ¿Y qué pasa en el mundo del peronismo Ah, ante esta realidad nacional? ¿El peronismo será opción en 2019? yo creo que sí. Bueno, pará, te lo dejo ahí, lo dejemos ahí y charlemos después de la pausa. Bueno, Y a partir de qué actores, ¿no? ¿Quiénes claro. van a ser los protagonistas del peronismo en el 2019 para decirle, vamos a hacer una oferta superadora a la sociedad de lo que le propone Macri? Estamos haciendo 7 p.m. en Pacífico. Estamos con el licenciado en Economía Moisés Alberto Sánchez, el chino, pero hablando hoy de lo que es el discurso, ahora hablamos del discurso del presidente sobre el tema económico y demás. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir charlando con él y vamos a preguntarle cómo analiza ya desde el contexto netamente político el futuro de Macri. ¿Ahí cambiemos de nuevo en 2019 o el peronismo será la variante? Lo charlamos después de la pausa. Chino, que dejamos pendiente el tema de cómo se va perfilando el escenario nacional para el año 2019. Recién hablaba de una parte del discurso del presidente Macri que queda mucho para analizar, pero bueno, hay la expectativa de una posible reelección, de que Cambiemos vuelva a ganar, tenga un nuevo periodo. Algunos dicen con Macri, otros dicen con María Eugenia Vidal, que mide muy bien. Y en el peronismo, ¿qué pasa? Hay una alternativa, porque vos por ahí decís, che, no lo quiero votar Macri. Bueno, ¿y a quién lo voto? Y dice, Cristina, no, Cristina ya fue, ya no existe más. ¿Y en el peronismo qué pasa? ¿Cuál es la posibilidad de alternancia? Vos sabés que desde hace mucho tiempo que yo digo estas cosas porque me parece que no hay un análisis. Vos fíjate qué cosa, por eso te decía yo que hablemos de las cosas que realmente tienen Ujú, importancia, porque siempre como pongo a hablar de los peronistas y hablan de Perón y qué sé yo, les digo, che, pero está bien, el peronismo era un movimiento social, un movimiento de masa. Ya no existe movimiento de masa, por lo tanto ya el peronismo no es eso. Después, cuando se perdió en el año 83, justamente se construyó el Partido Justicialista. ¿Para qué? Digamos, porque el proceso era democrático. ujú. Justamente esa discusión central en la vida de los países fue lo que hizo que, que lo voltearan a Perón. No sé, es decir, ¿qué proponía la Iglesia en aquella época? Partido Demócrata Cristiano. Ujú, claro, claro. Es decir, pero los otros partidos, partido de izquierda, partido de derecha, la Unión Democrática era la unión de Era partidos. eso. Justamente Sí, Perón sí. pensaba otra cosa. Pero en el año 83 el mundo ya era distinto, ya había cambiado, había que construir porque es decir, tenía vigencia los partidos políticos. Entonces el justicialismo, digamos, se convirtió en un partido. ¿Sí? Hubo interna, en la última interna del Partido Así Justicialista. es. Es decir, que el partido tenía vigencia. Bueno, con la llegada de Néstor Kirchner hubo una política sistemática de desarticulación del Partido Justicialista. ¿Por qué? Porque ellos proponían una nueva identidad. Ujú. ¿Sí? Eh, bueno, entonces la desarticulación del Partido Justicialista hizo de que aparecieran miles de partidos. Todos se dicen peronistas. Entonces, ¿qué es el peronismo? Gran pregunta, esa es la gran Una pregunta. cosa, Hoy, una decís, che, cosa, pero una cosa obvia, ¿no? Yo lo escucho siempre a a Bárbaro, Julio a Bárbaro, sí. Julio Bárbaro, qué sé yo, a los grandes teóricos, digamos, qué sé yo. ¿Viste lo que hace el filósofo que salió en la televisión, José Pablo Feynman, que él viene del marxismo, pero Claro. dice, bueno, y escribe sobre el peronismo libros y libros, pero no dice qué es. Es una cosa así, esta locura de querer seguir siendo peronista. Yo creo que el peronismo es una identidad la más importante, la identidad cultural de nuestro pueblo más importante, política cultural. La otra es el radicalismo. Mientras no se articulan, no hay opciones de poder. ¿eh? Yo creo que es al revés de lo que dice Alberto Fernández. Alberto Fernández dice una cosa curiosa, el otro día lo escuchaba. Dice lo siguiente, dice,
Mirá, dice, con la Cristina sola no se puede, pero sin la Cristina, imposible. Es al revés. Con el peronismo solo no se puede, ¿sí? Sin el peronismo, imposible. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ponen en discusión es la identidad, ¿me entendés? Cuando vos decís eso, decís, la conducción o es unidad ciudadana o es el peronismo, digamos, el peronismo, claro. digamos, no hay nueva. Esto, recordaba que es una discusión desde el partido auténtico, ¿te acordás? Sí, claro, claro, Bueno, claro. ¿qué es el peronismo? El peronismo es una identidad cultural y quien la articula, pues es que William Cook decía una cosa importante, decía, es un movimiento multiforme y miope y el carácter lo da su conducción, ¿no? Bueno, como murió Perón, bueno, ahora se discute la conducción de ese peronismo. Viste que son presidente del partido, qué sé yo, pero mientras no existe la gobernación en el territorio, el Partido Justicialista No, no no, tiene claro, es como mucha, que no existe, es como ¿no? no existiera. Bueno, yo creo que el peronismo, hoy, digamos, ¿en dónde reside? En los actores sociales. Cuando uno decía movimiento de masa, ¿dónde está el peronismo en la masa? Cuando decía el eje central es el movimiento obrero, ¿en dónde estaba el poder del peronismo? En el movimiento obrero, ¿no? Me parece que hoy donde reside ese peronismo, en los gobernadores peronistas. Eso es muy claro, digamos. Ahí está. Ahí está. Entonces, la política, es decir, la opción de poder va a nacer de ahí, Desde desde los los gobernadores. gobernadores. La liga de los gobernadores, como se No dice sé por si ahí. es liga, porque no sé si va a ser como liga, sino que del que mejor represente a esos, es decir, del que mejor represente. Creo que en ese sentido, yo siempre lo jodo, me arrimo a las mesas y le digo, les traigo una novedad. El gobernador Urtubey va a ser presidente en el 2019. Claro. O sea, llamémosle, de ese conjunto de gobernadores, el que emerge o el que aparece, digamos, como la cara más visible y posible, digamos, como para hacer una alternancia, para traducirlo un poco, es Urtubey. Eso es lo que vos sostenés. Nítido es eso, digamos. No tenemos otro. Sí, es posible. Es decir, si vos lo analizás y viste que comenzaron con el tema de la unidad, el proceso de unidad en el peronismo es doble. ¿Por qué? Te voy a comentar. Es decir, en las provincias es necesario un proceso de unidad en las provincias. ¿Por qué? Porque no hay segunda vuelta. Es decir, si vos no vas junto, Sí, vas sí. dividido en tres, te ganan, chao, Chao, punto, exacto. listo. ¿Eh? Por eso es que si vos te fijas con atención, no encuentran quién quiere jugar en provincia de Buenos Aires de candidato a gobernador. No, bueno, hoy por hoy, no, no sé, no que Claro, todos no, dicen, nos sí, juntemos, pero ¿quién va a ser? No, pero dicen, ¿quién vos convoca? sabés. Claro, porque, y porque es difícil, es decir, ¿por qué? Porque hay primera vuelta y chao, el que ganó, ganó. ¿Eh? Y si vas dividido, No, está ya está, ya garantizado, es está, ya decir, está. ¿no es cierto? Sí, sí. En cambio, en el proceso político nacional Que no es el lo mismo porque hay presidente, segunda vuelta, claro, que es lo que hemos vivido con Macri y Scioli. claro. Y en ese proceso, ¿no es cierto? Vos sabés que Cristina tiene techo, Ujú. pero la ambición justamente del equipo de Macri, del presidente, es de que ese techo, ¿no es cierto?, no sea superado por la, por otra opción de poder, digamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si sale primero Macri y segundo Cristina, me parece de que la gente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Massa. Ujú. Tenía el 24 Macri y sin embargo ganó, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Y Scioli sacó el 36. Ujú. ¿Por qué? Porque los sectores de radicales y peronistas que tenía Massa no la votaban a Cristina, A Cristina, ¿sí? exactamente. Entonces, ese escenario se quiere repetir, digamos. Yo creo que no va a suceder así. Ujú. Me parece que el proceso tiene una celeridad de conciencia de los ciudadanos, porque si vos me dirías, no, vos sabés que este pensamiento es nuevo. Yo sé, un día un gran dirigente me dijo una cosa interesante, ¿no? Me dice,
los pueblos cuando avanzan, avanzan a lo desconocido. Y el Cambiemos, el título, digamos, Cambiemos, era algo desconocido. Che, ¿qué va a ser? Parece que no salimos, con esto salimos. Pero resulta que por eso te decía hace un rato, lo importante es cuando uno va mirando las medidas, son las mismas. Es decir, te suena, digamos, estamos mal pero vamos bien, O sea, te suena... un gatopardismo. Cambiemos, pero en realidad no cambia nada. Todo sigue siendo lo mismo, en esencia, ¿no? No, no es que todo siga siendo, sino que son lo mismo. Es decir, es más viejo ese pensamiento, inclusive, ¿no es cierto?, que lo viejo del peronismo. ¿No es cierto? Por eso yo creo que si el peronismo sabe establecer estas cosas que yo te decía al principio, que son las más importantes, digamos, ¿no? La integración territorial, social, económica y política del país es central. Si no, ¿cómo hacemos? Y, ¿No en es cierto? y en ese proceso vos ves la figura de Juan Manuel Urtubey como la que emerge, digamos, dentro del peronismo, la que mejor interpreta eso, que es lo que tiene que Ese ser. proceso, yo creo que él es una persona que justamente, digamos, pues es que yo cuando me preguntan, che, ¿por qué, cómo es Juan? Le digo, mirá, este, contestar como contestaba nuestra Eva Perón, es decir, yo estoy con Urtubey, ¿no es cierto? Por conciencia federal, ¿no es cierto? Por origen también, ¿no es cierto? Y por la convicción de que tiene una capacidad enorme, ¿no? Y creo que lo ha mostrado, ¿no? Creo que vos lo mirás a toda la dirigencia, no solo salteña, vos lo mirás nacionalmente. Ella es el dirigente, me parece que emerge como nitidez con una capacidad enorme. Ahora, a Urtubey, sin lugar a dudas, vos hablas de los gobernadores que tienen un rol importantísimo porque son poder en el territorio, digamos, controlan el territorio y demás. Ahora, dentro de ese peronismo, ¿no? Con Juan Manuel encabezando o liderando, ¿qué rol juega un Moyano, por ejemplo? Que Moyano habló el otro día, después del 21F, dijo, los convoco para que hagamos nos juntemos y hagamos un gran acuerdo, bla, 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 para ganarle este modelo macrista. Eh, queda fuera Cristina, queda fuera Moyano, me imagino No, que sí. es que no tiene que quedar nadie afuera, pero eh, la cuestión no es de reunión de personas, digamos. Ajá. Ah, bueno, eso Así, me parece interesante que lo escuche. a ver. Cuando uno construye una estrategia política, dice, bueno, ¿cuál es el método para construir el consenso para la etapa? Y yo creo que la gente no quiere la tranza. Creo que Claro. tiene que emerger el dirigente. A mí me dicen, che, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, lo mejorcito que tenemos que decir, yo le digo, pero esperemos, ya va a aparecer. Ya va a aparecer porque los pueblos siempre construyen. Y si hay una dirigencia con el tamaño y la capacidad, lo va a interpretar. Porque, porque así es la historia política en democracia, digamos. Cuando uno tiene, por decírtelo de alguna manera, Sí, buena sí, sí, leche, sí. digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Porque, a ver, para ser simple, yo creo que el proceso de transformación es enorme en la sociedad. Hay una nueva sociedad, por lo tanto hay una nueva antropología, por lo tanto hay ya el cambio se produjo. No es que yo vengo a decirte voy a cambiar, no. El cambio, la estructuración de la sociedad, por ejemplo, el movimiento de masa no existe. Es decir, el acto político, ¿no es cierto?, tiene escaso valor electoral. Por ejemplo, o si vos me preguntas de Moyano, yo creo que el acto que hizo está bueno para él, digamos, está bueno, dice yo, junto, digamos, la forma de hacer política de hace mucho tiempo. Digamos, era un Jurassic Park, decía yo, ¿no? Claro, Te da la idea de los dinosaurios. claro, pero vos sabés que lo curioso era que yo lo escuché a Lombardi parado frente al televisor enfocando el acto y decía, eso es una fotografía de lo viejo. Ujú. Era un poco esquizofrénico porque era la fecha de este año y, ¿me entendés?, del mes. Sí. Es decir, también era el problema es que si sucedió, si vos decías no puede haber esto y llegaste a la presidencia para que eso no suceda, cuando sucede es que vos también sos parte Vos de también, eso. claro, 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 las claro, dos claro. cosas son Sí, sí, viejas, sí. digamos, ¿me entendés?
Es decir, él parado frente al televisor y la otra gente. Entonces, pero para decírtelo de una manera, yo creo que la dirigencia política del peronismo tiene que discutir cuál es el método de construcción del consenso en el proceso democrático. Y creo que esas cosas las tiene muy claro Juan. No es una cuestión de que me reúno con este otro, sino que tiene que emerger en la sociedad y después juntarse para producir el hecho político central que es el hecho electoral. ¿No? Claro, lo concreto. Ahora, a mí me dicen algunos, la imagen de Juan es mejor afuera de Salta que adentro de Salta. ¿Vos coincidís con eso, Chino? Digamos, Creo que sí, creo que si hace sí. una encuesta, dice a nivel nacional y seguramente la figura de Juan va a salir por arriba de todo el peronismo. Si la hace en Salta, no. Claro, pero es diferente si la hace de candidato a presidente. Ujú. Si vos haces la encuesta, O por sea, ¿qué ejemplo, imagen tiene Urtubey? Y nada más es un resultado. ahora Si vos vos, decís, ahora si vos le preguntás a la gente, ¿quiere que ¿usted lo Urtubey votaría? usted lo votaría como salteño? Lo votaría. Creo que lo van a votar, Ah, ¿no? ujú. Creo que eso no hace falta demasiada encuesta, me parece. No, 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 Es claro, digamos, únicamente, yo lo digo de alguna manera más pintoresca, sí. digo, las sociedades, los pueblos nunca abandonan a sus mejores hijos, ¿no? Y creo que Juan es un hijo predilecto de este proceso, de Ujú, este pedazo de historia, ¿no? ujú. Eh, Creo que hay que, además, creo que el conjunto, no solo la dirigencia nuestra, creo que ha aceptado el conjunto la dirigencia, ¿no es cierto? Su capacidad y qué sé yo, y quiere que le vaya bien, digamos, ¿no? Creo que eso es notable. Creo que ese proceso va sucediendo ahora en Salta, ¿no? Creo que todavía no nos hemos puesto a trabajar sobre el legado de Juan, ¿no? Creo que por eso hay Esa es la gran discusiones. pregunta. Ayer lo charlamos con Tito de Vita acá. Decíamos, che, bueno, ¿y después de Juan quién? Porque yo decía, candidato peronista se busca, ¿no? Porque en verdad vos mirás y decís, bueno, hay algunos que están anotados ya. Javier David salió hoy diciendo, ratificando su deseo de ser gobernador. Anoche me decían que Miguel Isa está, pero con todas las pilas puestas para así Sí, lanzarse también a la gobernación. sí, bueno, Parodi, Pablo. Parodi, ¿eh? Pablo Yo te Cosio. digo, yo digo estas cosas porque creo, bueno, lo que decías recién, ¿no? El gran legado de Juan. Creo que uno de los legados más importantes, Juan, es, si vos recordás el acto cuando él emerge el 28 de octubre del 2007, ¿no? Ujú, Libertad, libertad, libertad. ujú. Claro que uno, como suceden las cosas, no se da cuenta, pero desde ese momento él viene diciendo, el día que me vaya, quiero que los salteños elijan, elijan ellos a quien los va a gobernar, que se termine con el dedo, para decirlo de alguna Con la manera democracia. más vulgar. Entonces, esas cosas son importantísimas más allá de la obra, porque políticamente Salta, digamos, dejó de ser esa sociedad conservadora, pues, es decir, cuando deja de ser conservador en el tema del centro del poder, que es el poder político, chao, digamos. Mm. No sé cuánto cambió, pero que cambia seguro, digamos, ¿no es cierto? Eh, Ahora, eso lo que te dice es de que él va a ser candidato a presidente y que los salteños van a tener que elegir su candidato. Entonces cualquiera puede ser. Ahora Ahora, en como ese marco chino, y me quedan 2 minutos, en ese marco, ¿es posible hablar de un acuerdo político, Juan Manuel Urtubey presidente, Gustavo Sáenz gobernador? cualquiera, pues si Gustavo lo apoya, ¿por qué le va a decir él que no? Pero la posición es al revés, no es de acuerdo. Lo que yo te estoy diciendo es muy simple, libertad. Sí. Libertad. Estamos todos de acuerdo de que él tiene que ser candidato a presidente y Ujú, bueno, pero ¿y él no puede poner el dedo en uno? ujú. Es decir, no puede No, haber un bueno, pero no acuerdo. puede haber, Nos no, ponemos de eso, acuerdo por sobre la eso, por política. eso, la Sí, pregunta es esa. No puede haber un acuerdo de carácter político, decir, bueno, vos apoyame para presidente y te apoyo para gobernador. Con pero, Sáenz es lo que algunos dicen, entonces, bueno, se soluciona todo el tema de la política en pero Salta. escuchame una cosa, sí, yo lo digo, yo lo titulo a eso miedo a la libertad.
Muchas veces lo dije de otra Sí, manera. sí, no, Le porque digo hemos yo, charlado con vos muchas veces. claro, otra vez decía, parece que lo extrañan a Juan Carlos, Sí. porque esperan de que Juan les diga, No, bueno, vos, haga un acuerdo, vos, vos me apoyás, yo te apoyo, la tranza, digamos. con vos No, hemos estado muchas veces cuando venían dirigentes del interior y decían, che, vos sabés que me quiero lanzar para tal cosa. Alguna vez tomando un café y vino un dirigente y te decían a vos, che, ¿y vos qué crees que dirá Juan? ¿Te acordás que claro, te todos te preguntaban a vos preguntan, y vos che, les pero ¿qué va a decías, decir Juan? claro, te preguntaban a Pero vos, si hay libertad, si es un valor, es decir, si hay un legado, es la libertad. Entonces, Gustavo Sáenz verá cómo, es decir, porque estamos todos de acuerdo en que tenemos que tener un candidato a presidente, y bueno, entonces lo apoyé y ya está. Pero lo que no puede hacer Juan es te apoyo a vos y no lo apoyo a pero este. claro, hagamos una tranza, digamos. Claro, entonces no, pues hagamos una tranza, yo quiero ser el único, no se puede, pues sí, bueno, volvemos para atrás. Entonces, yo digo que lo que sucede, para terminar, digamos, ¿no? Yo digo que son todos buenos cuadros políticos. Javier, qué sé yo, Fernando Yarade, qué sé yo, Miguel Isa, son muy buenos cuadros políticos. Me parece que a algunos le falta experiencia, a otros le falta audacia, pero esencialmente me parece que le falta talento, ¿no? Porque en realidad el proceso que vivimos es un profundo proceso cultural. Y cuando yo estoy diciendo libertad en Salta, mira si no hay un enorme proceso cultural, ¿no? Entonces, me parece que a eso tienen que dedicarse los compañeros, a interpretar ese proceso, que sucede hoy. Y cualquiera puede ser, pero depende de ellos, no depende de Juan. No depende de ellos. Chino, se nos terminó el tiempo. Fantástico, como siempre, charlar con vos de estos temas, porque ahí nos quedan tantos, ¿no? Podríamos estar horas charlando de esto. Pero bueno, la primera charla del 2018 acá en el programa, Chino. Claro. Así que te Y vamos a agradezco que ver. hayas venido, y por supuesto Gracias. lo vamos a seguir haciendo, porque todo esto que acabas de plantear, que los grandes temas son los que hay que debatir y fundamentalmente también esto que decía, ¿no? De la figura de Juan Manuel Urtubey, que sin lugar a dudas Y es porque hoy fundamentalmente los salteños van a tener una enorme posibilidad de ser parte del proceso histórico de nuestro país. ¿Qué te parece? Exactamente. Lo seguimos charlando. Mm. Gracias Chino. Ya haya venido con el discípulo, el Mosesico. Sí. Así que bueno, viene acompañado, viene con guardaespaldas hoy el Chino. Gracias Chino, gracias Bueno, por haber gracias a venido. vos.